eh, al equipo del Chapín y al del equipo de la 69 Cultural, pues un agradecimiento por esta invitación que me hacen en el día de hoy para hablar de, como llamamos la conferencia, monopolios y corrupción, caso Odebrecht. Y también celebro, Julio, que se desarrolle en esta oportunidad en este sitio que queda en el barrio donde yo nací y me crié aquí en Bogotá, en el barrio de Quinta Camacho, aquí a 3 cuadras arriba. Entonces para mí tiene un significado también que estemos volviendo a empezar y pues que me hayan tenido la oportunidad de invitarme, la gentileza de invitarme y pues la oportunidad de aceptar esta invitación. Yo he querido darle a la charla de Odebrecht un significado, como decía Julio, un poco más amplio. Tratar de explicar que no se trata de un asunto fortuito, de que Colombia quedó involucrada en este caso internacional de corrupción como un asunto insólito, algo inesperado. No voy a tratar de demostrar que nuestro país, por las características que tiene, sociales, económicas y políticas, lo raro hubiera sido que no hubiera quedado en la red de corrupción internacional de Odebrecht. Es decir, eso sí sería la noticia. Recuerden ustedes que en periodismo se estira una frase, que la noticia no es cuando un perro muerde a una persona, sino cuando la persona muerde al perro. Esa es la noticia. Bueno, en Colombia esto no sería noticia, porque lo insólito hubiera sido que no hubiéramos quedado metidos en la red corrupta internacional de Odebrecht. Porque todas las características, todas las condiciones que tiene, según las teorías que se han construido alrededor del tema de la corrupción, todas las características para que aquí anidara la corrupción de Odebrecht se dan en Colombia. Sobre teorías de corrupción hay mucho texto. Yo, por ejemplo, hay un libro muy famoso en la literatura norteamericana que es The Culture of Corruption, de la periodista Michelle Malkin, que hablaba del anillo corrupto alrededor del grupo que rodeaba a Obama. Eso fue un bestseller en los Estados Unidos. Y también hay publicaciones de instituciones internacionales, Transparencia Internacional, la misma OCDE, la OCDE. Ha habido una preocupación mundial por el tema de la corrupción, que incluso en el marco de la globalización, de ese mercado único de libre circulación de mercancías y de capitales, de rapiña por los bienes y el patrimonio público, ha disparado incluso a niveles que antes se consideraban locales, nacionales o parroquiales, si se quiere, la corrupción, y ha hecho de la globalización, o ha hecho en la globalización también una globalización de la corrupción. La globalización ha traído también la globalización de la corrupción. Hay un libro que yo recomendaría, porque tiene una particularidad alrededor del tema de la región iberoamericana, que es el libro de Alonso y Mulás, que se llama Corrupción, Cohesión Social y Desarrollo, que es un libro que tiene una serie de elementos, todos ellos que se ajustan mucho al caso que estamos estudiando. El Banco Mundial definió la corrupción como todo abuso del poder público en beneficio privado. Esa definición ha tenido también discusión internacional. Hay unos textos de Hudson sobre corrupción organizacional,
porque enfatiza también en el aspecto privado, mas no solo público, que implican todos los actores que están involucrados en la corrupción. Colombia es un país corrupto, sin duda. El libro de Jorge Enrique Robledo, más reciente, El poder de la corrupción, o la corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia, da algunos indicadores. Y yo he traído los más recientes del barómetro de corrupción de Transparencia Internacional. Hay una medición de 0 a 100. Y mientras más cerca de 100, menos corrupto es un país. Y mientras más cerca de 0, más corrupto es el país. Colombia está en 37, en el 2014 y en el 2015. En el 2014 ocupó en ese ranking el puesto 83 entre 168 países. En el 2015 nos fuimos al puesto 90 entre 176. ¿Qué quiere decir? Que de los 8 países que entraron, 6 eran menos corruptos que Colombia y nos bajaron al 90. Este es un país definitivamente corrupto, y corrupto en el marco de globalización. Sobre esto hay teorías. La primera es esta: en la corrupción siempre actúan dos agentes, corruptor y corrupto. Es decir, es que el único país donde el cohecho resultó de una sola persona es en Colombia. Yo voy a explicar la teoría de corrupción que hay en el mundo hoy, poniendo en cada caso para ejemplificar casos concretos de Colombia. Entonces aquí hubo una señora Jeans que le dieron unos beneficios para que votara por una reelección de un acto corrupto. Todavía no se sabe bien quién le dio, lo único que sabe es que recibió. Y un señor todo lindo también recibió unas notarías, pero no se sabe quién las dio. En Bogotá acabamos de ver un hecho concreto. El concejal expulsado del Polo, Venus Albeiro Silva, está acusado por presunto cohecho porque él mismo reconoció que le habían dado unos beneficios para agilizar el trámite del plan de desarrollo. Tampoco se sabe quién le dio. Siempre hay, Colombia resulta ser la excepción en algo que la teoría ya de la corrupción ya diseñó, que hay un corruptor y un corrupto. Inicialmente en el mundo existía la teoría de sesgo procorporativo, de que solo había funcionarios públicos corruptos. Y durante mucho tiempo fue la discusión. Es más, los economistas neoliberales decían que la forma de combatir la corrupción, como solo era de funcionarios públicos, era disminuyendo el tamaño del Estado. Al final los neoliberales perdieron ese debate, al punto de que los mismos Estados Unidos, en el año 2002, el presidente George W. Bush tuvo que sacar una ley contra la corrupción corporativa. O sea que prácticamente es noticia de última hora, de los últimos 12 años, que se descubre que el sector corporativo, que el sector privado también es protagonista y actor no de reparto, sino muy principal en temas de corrupción. Pero hay algo que yo quisiera agregar de mi propia idea, y es que la corrupción es el resultado de las estructuras políticas, económicas y sociales de un país. Un país disfuncional tiene que volverse un país corrupto. Un país donde la política económica es una política a favor de una minoría, en el caso de Colombia, de una ínfima minoría. Un país donde el control político está en manos de una élite política consentida por la minoría económica, donde el Estado, Colombia es un país donde en los últimos 70 años 6 familias se han turnado la presidencia, incluso de padres a hijos y hasta de tíos a sobrinas. Es un país muy corrupto, muy concentrado el poder. Y cuando usted cierra el círculo, políticos,
funcionarios y intereses económicos, coge esos círculos y se vuelven una intersección. En esa intersección, en esos tres círculos los junta. Esa intersección no da sino un resultado: corrupción. O sea que en Colombia la corrupción es el resultado de toda una estructura de nación, de país, donde están claramente intersectados los funcionarios públicos, los políticos y los intereses económicos. También he estudiado la teoría de que hay una correlación muy fuerte entre, óiganlo bien, exclusión social y desigualdad con captura privada del Estado. Es que yo creo que cada vez que voy tirando estas teorías ustedes van diciendo, sí, Colombia sí. Entonces, Colombia es el 8º país en desigualdad mundial. El año pasado fuimos a las Olimpiadas de la Desigualdad, ahora en el 2016, y nos expidieron diploma olímpico. Quedamos de 8º, los 8 primeros llevan diploma olímpico, nosotros trajimos diploma olímpico en el 8º lugar en las Olimpiadas de Desigualdad. Es probable que después de la reforma tributaria, para el año entrante, la noticia sea que subimos al podio, que estamos peleando es medalla de oro, o de plata, o de bronce, duro, peleando duro ahí para subir al podio. ¿Ustedes creen que eso es diferenciado, que eso nada tenga que ver con que en Colombia haya una persona natural que tiene el 40% de los activos bancarios y financieros del país, que maneje los fondos de pensiones, el sistema de cesantías, el sistema de administración de riesgos, carreteras, los seguros de salud, el periódico más importante, sea emisor de deuda, controle un aparato de empresas incluso en el sector energético, sea el dueño del presidente, del fiscal y del alcalde de Bogotá? Eso está directamente correlacionado. Entonces, captura privada del Estado por una persona natural, especialmente, no la única, pero la que más controla, ligado a un país desigual, 1 más 1 igual país corrupto. Entonces, lo primero que yo quiero señalar, en la medida en que voy desarrollando las tesis mías, es que lo raro hubiera sido que Colombia no hubiera caído en las redes corruptas de Odebrecht, de crimen internacional, porque este país, por todas sus características, es claramente un país corrupto, donde la corrupción se da como resultado de todo el Estado que tenemos, del Estado, del diseño político, de la estructura social y de la política económica. Nada de eso es fortuito, nada de eso es gratuito. Todo combinado produce este resultado que estamos viendo. Características y criterios de clasificación de la corrupción. Digamos que en los estudios que se han hecho sobre corrupción hay una serie de criterios de clasificación de esa corrupción. Un primer criterio es el criterio por entidad. ¿A qué se refiere el criterio por entidad cuando hablamos de corrupción? Se refiere a 2 asuntos. 1, a que se expide una norma corrupta, o 2, a que se aplica la norma para favorecer la corrupción. Hablemos de una norma corrupta en Colombia. Voy a mencionarles una: las 100.000 viviendas gratis. Es una norma absolutamente corrupta. ¿Por qué? Porque dijeron, todo este proyecto es con el derecho privado. Nada de administración pública, nada de licitación pública. Cogieron 4 billones de pesos y lo pusieron en una fiducia del doctor Sarmiento Angulo. 4 billones para que los calentara ahí, para que se los prestara a los colombianos a tarjetas de crédito del 30% de interés. Eso no se hizo en un concurso público. A dedo dijeron, ahí, en Fidu Bogotá. Voy a contarles esto que ustedes se van a desmayar.
Estuve hablando en estos días con el alcalde de una de las 5 o 6 principales ciudades de Colombia, con el alcalde ahí, y yo le digo, oiga alcalde, usted sabe que en los proyectos de vivienda de interés, de vivienda gratis, en la venta del lote no tiene ganancia ocasional. O sea, yo tengo un lote por allá metido en el extramuro de Barranquilla, como los que vi hace poco cuando fui a Barranquilla. Y le digo al alcalde, mire, ese lote tiene un avalúo catastral de 5.000 millones. Si usted me da a mí 10.000 millones por el lote, yo no pago nada de impuestos de ganancia ocasional. Ustedes sabían que la ley y la reforma tributaria lo ratificó. Los lotes de vivienda, interés prioritario, de vivienda gratuita, no tienen ganancia ocasional. Y a los señores, 8 compañías que han hecho el 50% de las viviendas de esas gratis, de esas de las manitos aquí arriba, esos señores les pagan la vivienda a más de 40 millones de pesos la caja de fósforos que entregan. Les incluyen en los 40 el valor de la tierra, pero ellos no los ponen. Si no, lo va del día 40 y pico millones. Es decir, cómo se monta una norma para favorecer evidentemente privados, y cuando usted alega dice, es legal. Es legal. Panama Papers, 1.200 y pico de colombianos con empresas afuera en Panamá. Y cuando el país puso el grito en el cielo, dijeron, todo es legal, todo es legal. Segundo, ¿cómo aplicar una norma en el caso de corrupción por entidad? ¿Cómo aplicar la norma para favorecer el privado? Caso típico, agroingreso seguro. Dejo claro, al doctor Arias no lo condenaron porque él cogió plata. Lo condenaron porque el sistema que diseñó de asignación de crédito favorecía a unos terceros. Él lo condenaron por peculado por apropiación de terceros. Es más, los terceros ya pagaron la multa. Todo eso de apropiación en beneficio de terceros se llama aplicar la norma para favorecer. O sea, en el caso de corrupción por entidad, los típicos casos son: o la norma se hace corrupta, como en las 100.000 viviendas, o la norma se aplica para favorecer el interés privado. Segundo caso, el impacto. Clasificación por impacto. ¿Cómo se clasifica por impacto? Dice, hay 2 formas: o por bajo costo o por ampliar beneficio. El sabido caso de que cotizo barato para ganarme el contrato. Eso es el ABC de la corrupción en Colombia. Ejemplo, deprimido de la 94. El señor Julio Gómez, en la alcaldía de Lucho Garzón, cotizó el deprimido de la 94 por menos de 50.000 millones de pesos. Y al final la obra costó más de 160.000 millones. Entonces el famoso caso de que cotizo barato, me gano el contrato, y después de que me gano el contrato, entonces comienzo a subir. Pero ¿saben? Esa es una forma: bajar el costo y después aumentar. La otra es aplicar para ampliar beneficio. ¿Cuál es el típico caso de ampliar beneficio? El típico caso de ampliar beneficio es la concesión de Opaín en el aeropuerto El Dorado. Esa concesión es a 20 años, lleva 10. ¿Saben cuántos otros sí llevan? Por dicho, les puedo decir una cosa, les digo, si me adivinan, invito a cerveza de aquí del Mono a todos los que hay en este auditorio, a todos estos 80 que hay acá. Y les aseguro que me salvo. Lleva 10 años. ¿Cuántos otros sí lleva Opaín en el aeropuerto del Dorado en la concesión? 23. Ustedes definitivamente no sirven para fiscales. O bueno, sí sirven para fiscales porque tapan. ¿Sí? 23 otros sí en 10 años. O sea, el contrato ya es otro.
Usted coge un contrato original y empieza a meterle otro CIS. El de Opaín, que son del grupo Solarte, del grupo Odinsa y del grupo de William Vélez, lleva 23 otros CIS en 10 años. Les dieron un contrato y hoy es otro. Tercer tipo de clasificación de corrupción. Por promotor. ¿Cómo se distingue promotor? Pago o peaje. O sea, o yo ofrezco o el otro me pidió. Veamos los casos en Colombia. Pues eso sí sería el colmo no nombrar que en el caso de pago o soborno, pues obvio, Odebrecht es el caso pues para mostrarlo, ¿sí? Pero incluso, y en el cobro, el narcotráfico. O sea, lo que estoy mostrando aquí en el desarrollo de todo esto es que cuando usted coge todos los aspectos de la corrupción, en Colombia hay casos para ilustrar a la lata. Se me olvidaba uno que debo mencionar, porque se me pasó por alto aquí en las notas, lo vi. En el pasado, en el de Opaí, 23 otros hizo en 10 años. Otro típico caso de beneficio ampliado por prórroga, Transmilenio, prorrogado por Petro y ahora prorrogado por Peñalosa. Buses que tenían 840 kilómetros de vida útil y ya vayan 1.240.000 kilómetros de vida útil. Le prorrogo a 1.050.000, lo hizo Petro, y Peñalosa ahora lo prorroga a 1.240.000. O sea, lo que es muy interesante de este caso es cómo lo que son aspectos y criterios y características de la globalización sobran ejemplos en Colombia para cada uno de los casos. Por eso yo les digo, este país es corrupto porque lo criaron corrupto con la política económica, con el diseño político, con la estructura social que tiene. Todas las características y tipos de clasificación de corrupción aquí se dan, sobran ejemplos en cada caso. Entonces estaba hablando de pago, soborno, Odebrecht, peaje, narcotráfico. No es posible el narcotráfico en Colombia sin la corrupción de las autoridades. Voy a contar un caso. Me invitaron a mí unas comunidades indígenas en Corinto a que les diera una conferencia cuando estaban en discusión en Colombia el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, me recogieron en el aeropuerto de Palmaseca, me llevaron en un carro hasta Corinto, y cuando pasamos del casco urbano y el carro cogió para arriba, dije, uy, maestro, y esto me dijo, no, esto es a 1 hora arriba, al corregimiento de Media Naranja. Allá llegué. Desde que uno sale de Corinto hasta la última punta de la cordillera es coca. Y yo le pregunté al gobernador indígena, le dije, oiga, compañero, él me explica por qué lo hace. Me dice, es que estamos muy vaciados y esto es lo único que nos da vida, y eso es entendible. Pero yo le hago la pregunta, le digo, oye, ¿y el alcalde no sabe? ¿Y el comandante de la policía no sabe? ¿Y el comandante de la policía del Cauca no sabe? ¿Y el comandante de la policía de Colombia, que nombra al comandante de la policía del Cauca, tampoco sabe? No es posible en Colombia el narcotráfico sin la corrupción de los organismos de fuerza pública y demás organismos de control. El caso de Odebrecht es un caso de pago por soborno. El caso del narcotráfico en Colombia es un pago de cobro por peaje. Entonces hemos visto por entidad, por impacto. Por promotor. Cuarto caso, por administración. ¿Centralizada o descentralizada? Vamos a poner el ejemplo de centralizada. Este es un caso estrella en Colombia. Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Cómo sería de corrupta que la tuvieron que acabar? Ahora se llama no sé qué otra cosa. Entonces es el típico caso donde usted centraliza todo y a partir de esa centralización hace ferias y fiestas.
Y descentralizada, la mejor de todas, la más execrable, el plan de alimentación, los programas de la alimentación escolar. Entonces, ¿no? En las platas de las regalías las dan para los planes de alimentación escolar. Y eso, mejor dicho, no hay ni cómo cogerlo. Ustedes saben de que estoy hablando de La Guajira para abajo. Comienza en La Guajira, pero no para en La Guajira. Se riega por todo. Aquí en Bogotá acaban de descubrir, en la licitación recién entregada, que no se está entregando lo que se necesita en términos nutricionales. Entonces, en todos los casos, por entidad, por impacto, por promotor, por administración, fíjense ustedes cómo en cada uno de los criterios que se clasifica la corrupción, en Colombia sobran los ejemplos. El quinto, por naturaleza del compromiso. Sobre eso hay dos típicas formas de corrupción: la colusión y la coerción. ¿Qué es la colusión? Es el pan de cada día en este país. La licitación con los términos de referencia amañados, o sea, la típica a dedo. A dedo. ¿Qué es colusión? Es la entrega a dedo. Es no, vamos a hacer el concurso. Estos son los términos de referencia. Voy a poner una que fue muy simpática y que tal vez no se ha difundido mucho en el país. Simpática pues porque llama a uno ya que esto... Ustedes saben que buscaron un interventor para vigilar esa televisión abierta, se me olvida la palabra, la TDT. Ustedes saben que decía el pliego de peticiones, que el que se fuera a ganar la licitación tenía que tener 6 años de experiencia en un sistema que en Colombia solo lleva 3. Lo hicieron así, en el Ministerio de Comunicaciones, en las barbas del ministro Luna. A mí me llamó una persona que concursa en eso y me dijo, oiga, esto es el colmo, ¿cómo piden 6 años de experiencia si aquí solo es 3? O sea que los colombianos que vamos acá 3 años no podemos participar. Tiene que ser marcado con uno que está afuera, que donde llevan 6. Colusión. La famosa a dedo, términos de referencia cuadran, que es que el que gane este concurso tiene que tener corbata morada, vestido amarillo, o sea, los famosos pliegos sastre. Eso es la típica colusión. Y lo otro es la llamada coerción, que es el que se hace sobre la base de la posición dominante en el mercado. Esperemos que acaben el celular. Sobre la base de la posición dominante en el mercado. ¿Cuál es el típico caso? Las llamadas comisiones reguladoras. Y esto que voy a decir me puede crear problemas, pero lo voy a decir. ¿Qué tan independiente es la Comisión Reguladora de Comunicaciones con respecto a Claro, que tiene la posición dominante en el mercado de comunicaciones? Yo acabo de escribir un artículo en el periódico El Tiempo, no sé si ustedes lo han conocido, pero se lo recomiendo, que se llama El modelo africano de las TIC, caso venta ETV. La venta ETV está en línea con favorecer el modelo de comunicaciones de TICs que nos han impuesto en el país, que es el modelo de la telefonía móvil para consumidores, no para producir conocimiento, no para producir tecnología, sino para consumir datos, voz y aplicaciones, ¿sí? Y uno es feliz con eso. Ay, ¿ya viste la aplicación que le dice a uno cómo se baja la bicicleta? Está buenísima, ¿cierto? ¿Ya viste la aplicación que le permite a uno comprarse unos leggings en Tailandia? Está buenísima. ¿Sí? Es un modelo de comunicaciones de consumo, no es de promover el conocimiento, ni la ciencia, ni la tecnología, ni el apoyo a la producción. Yo decía en el foro que se hizo sobre ETV, en el Cabildo Abierto, ese que Peñalosa se trató de burlar de ese Cabildo Abierto, yo decía, ustedes han visto que la NASA mande satélites o cohetes desde un smartphone. Sí, que el tipo de la NASA, hoy, préndame el Galaxy que voy a mandar un cohete a Marte. Sí, es un modelo totalmente diferente de TICs cuando usted está en un país donde las telecomunicaciones lo que tienen es que hacer promover
el desarrollo científico y una de las telecomunicaciones de consumo. Entonces, la regulación que usted va imponiendo en las comisiones reguladoras sirven exclusivamente para ir direccionando el modelo a los intereses de los que tienen posición dominante. La otra es el sexto punto. Hace referencia a lo previsible que sea la corrupción. Si es fácil o es difícil predecir la corrupción. Yo les hago una pregunta. Colombia eligió un fiscal que era el abogado de Salukov. ¿Será fácil predecir qué iba a pasar? Colombia repitió con un fiscal que era el abogado de todos los grupos económicos, empezando por el Grupo Aval. ¿Será fácil prever qué iba a pasar con ese fiscal? El caso de Martínez con el Grupo Aval o de Montealegre con Salukov. Es decir, si ustedes se están dando cuenta de, cogí las 7 clasificaciones típicas de variantes, de formas de corrupción, y en Colombia les dije, sobran los casos. Este es un país súper corrupto, pero no es corrupto por lo que dice Miguel Nule, que todos los colombianos llamamos un corrupto en el ADN. No, no es por eso. Es porque la estructura económica, política y social del país, el producto es la corruptela. Materialización, que es la única forma, la última forma, digamos, de uno concretar formas, aspectos, clasificaciones, criterios de corrupción. ¿Hubo pago o no hubo pago? Aquí hay un pago comprobado, las ambulancias. El famoso caso de Moreno y sus concejales corruptos de todos los partidos partiéndose la plata de un contrato de unas ambulancias. Unas ambulancias que incluso creo le registraban ir a recoger personas que nunca fueron a recoger, porque en buena parte el contrato se retroalimentaba de ese tipo de cosas, de peaje, de pago concreto que hay allí. Cuando uno resume esto, cuando uno mira esto que yo acabo de explicar, también llega a una última conclusión que algunos libros de texto sobre corrupción enseñan. Y es que en la medida en la cual un sector se vuelve la locomotora, como lo llaman aquí en Colombia, que se llama en la teoría económica el sector más dinámico de la economía, el sector donde se concentra el ahorro, el sector estratégico, en la medida en que esos sectores se salen de la economía y se vuelven los sectores fundamentales que jalan el modelo, el desarrollo económico, esos sectores, junto con todas las características que he dicho, se vuelven el caldo de cultivo principal de la corrupción. ¿Dónde se da Salukov? En el momento en que después de la ley 100 se dice, vamos a entregar a todo el que afilie plata por afiliado, lo que llaman unidad por capitación, y va a llover plata para la salud. Y ahí mismo crean Salukov y se vuelve una piñata que termina 14 billones de pesos de acreencias que se registraron en la liquidación de Salukov y se llevó además a Café Salud. Y después vino la minería y el petróleo. Y 1000 problemas con las regalías de las mineras. Pero el ícono de la locomotora mineroenergética en Colombia, más allá incluso de Electricaribe, Reficar. Un golpecito de 4.000 millones de dólares de sobrecosto a una compañía norteamericana llamada CBI, que es de propiedad, o por lo menos con una participación muy importante, de uno de los hombres más ricos del mundo que se llama Warren Buffett. Ese es el duro de ahí, de CBI. ¿Se pueden imaginar cómo le va a ir Colombia en la demanda contra Warren Buffett en Nueva York? Lo van a terminar cobrando es el doble. Y ahora, la infraestructura. Estos sectores además tienen las características de que se concentran demasiado. Un amigo mío, que es un estudiante de economía de la Universidad de Antioquia, Andrés Trigos, hemos intercambiado mucha información alrededor de las vías 4G y les voy a dar el siguiente informe. Analizamos 31 proyectos de infraestructura del actual ex vicepresidente. ¿Cómo se asignaron?
El llamado Grupo Solarte, socio de Odebrecht en Ruta del Sol 2, en la edición Ocaña Gamarra, pero además socio de Odebrecht en el Canoas, en el canal de conducción Tunjuelo, en el túnel de conducción de Tunjuelo Canoas. A ese grupo le han entregado de 31 proyectos, le entregó el vicepresidente 7 proyectos. Tienen un control de 8,7 billones de pesos en proyectos el Grupo Solarte. De 31 está presente en 7 y domina en 5. El grupo de construcción antioqueño Cóndor está en 6 y controla 6 billones de pesos en contratos. Y el grupo del doctor Sarmiento Angulo, Episol, ese vehículo para invertir en infraestructura de Corficolombiana, está presente en 5 proyectos y controla proyectos por 4,5 billones de pesos. O sea que de 31 proyectos, entre Solarte, Cóndor y el grupo aval de Sarmiento Angulo, están presentes en 18. Lo mismo de las 100.000 viviendas. 8 grupos hicieron la mitad de las viviendas. Continuemos. El grupo español SACIR, que estaba metido en el canal de Panamá, a ese grupo tiene presencia en 3 proyectos y tiene por control de 3,9 billones de pesos. Y el grupo del señor Mario Huertas también está presente en 3 proyectos y ese grupo tiene un control de casi 2 billones de pesos en proyectos. El grupo Colpatria está presente en 3 proyectos, en 3 de los proyectos que estudiamos, y ese grupo Colpatria tiene control sobre 1,8 billones de pesos. O sea, es una cosa ínfima, ¿sí? No se puede hacer la selección Colombia de 11 entre ellos porque son tan poquitos que no completan los 11 para manejar más de 40 billones de pesos en contratos de infraestructura. O sea, les insisto, todos los requisitos, concentrado, desigual, anillo político, funcionarios públicos, intereses económicos, todos los requisitos. O sea, lo que yo estaba haciendo en esta pequeña exposición es coger como una especie de lista de chequeo y vamos chuleando, y Colombia chulo en todo, o sea, y sobran los casos. Es posible que ahora se me pare uno de ustedes y diga, oiga, no le tape a tal cosa, que acuérdense que también este caso entra. Si es que son tantas las cosas, es el resultado. La corrupción no es la causa de los problemas de Colombia. La corrupción es una consecuencia del país que se ha construido hasta el año 2017 entre nosotros. Entremos ahora al relato de Odebrecht, como un tercer punto. Hay una cosa que no se ha dicho sobre Odebrecht. Creo que es la primera vez que se va a decir. Este libro que tengo yo acá se llama Inversión de empresas brasileras en América Latina. Es un estudio de cómo fue la expansión económica de las empresas brasileras en los últimos 15 años en América Latina. Y esto es bien importante que ustedes lo sepan. Los brasileros tienen un banco que se llama el Bandes, que lo llaman el banco de desempeño, ¿sí? Y que es una especie de banco de desarrollo, que es la banca pública que apalancó a las 5 grandes empresas brasileras en América Latina para tomar el control del negocio de la infraestructura en América Latina. Estas compañías en el año 2013 controlaban en América Latina 100 proyectos. Y el cálculo que se hizo grueso es que el Bandes brasilero le entregó en forma de créditos blandos de largo plazo, con toda la cosa, le regaló plata por el orden de más de 6.500 millones de dólares. O sea, llevándolo a pesos colombianos, a 20 billones de pesos colombianos. Digo, tomen este crédito y cójanse la infraestructura de América Latina. Y fuera de América Latina, en otros países.
Estos son grupos, y los voy a mencionar con nombre propio. Odebrecht, Camargo y Correa, Andrade y Gutiérrez, Queiroz y Galbao y OAS. Son 5 grupos. Acuérdense que solo Odebrecht denunció 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, pero trabaja en 23. Son grupos conglomerados que no solo están en construcción, también en energía, en ingeniería, en transporte urbano, échense la bendición, defensa, seguros, financieros, bienes raíces. ¿Qué es lo que hacen los brasileños? El Banco de Desempeño brasileño le entrega a estos 5 grupos 6.500 millones de dólares y dice, tómense la infraestructura en América Latina y cojamos todo el boom de productos básicos, de commodities que hubo en este periodo económico en el continente. O sea, es más, yo les diría una cosa, yo creo que incluso buena parte de esa plata fue emisión de reales. ¿Sí? Emitieron reales o reais que se volvieron dólares, dijeron, les llenaron las alforjas y les dijeron, vaya y tómense el negocio de la infraestructura en América Latina. Y como les digo, en el año 2013 tenían 100 contratos. Ahora, por supuesto, los primeros contratos fueron los de Brasil, que son Brasil es un subcontinente, ustedes lo saben. Y se fueron para Bolivia. Aquí, en este mapa de este libro dice Odebrecht en Colombia, Camargo Correa en Colombia, OAS en Bolivia, creo, Camargo Odebrecht en Perú. Uy, lo de Perú de Odebrecht es una cosa. Por eso están persiguiendo a 3 presidentes. Eso lo de Odebrecht en Perú es una cosa descomunal. Ollanta Humala le dio contratos, Alan García les dio contratos y Toledo les dio contratos. Por eso el actual presidente dijo, circular roja para estos 3, donde los encuentre. Entonces, aquí hay que entender lo de Odebrecht en el marco de una estrategia de expansión económica del Brasil, con 5 grandes compañías, financiadas con recursos públicos de Bandes, por lo menos hasta donde se ha podido detectar, entre 6.500 y 7.000 millones de dólares de apalancamiento, de capital semilla para hacer la operación, e ir por alianzas público-privadas, concesiones, etcétera, etcétera, cogiendo la plata de las bonanzas petroleras, de las bonanzas del cobre, de las bonanzas de productos básicos que hubo en todos estos países durante este tiempo. O sea, esta fue una operación calculada. Entonces, yo digo, si fueron 6.500 millones de dólares y los sobornos que reconocen fueron 788 millones de dólares, pues cogieron con la plata de los contribuyentes brasileros y compraron todos los contratos en el exterior, en el caso de Odebrecht. Y hago una pregunta, ¿y estos gobernantes todos, incluye a todos los de Colombia desde el año 2000 hasta la fecha, no tenían ni idea de esa operación? O sea, eso no se comentaba en las cumbres de presidentes. Cuando iban a las cumbres de las Américas y de pronto tocaban la expansión brasilera en infraestructura, cambiaban y se ponían a hablar de fútbol. Fue toda una operación calculada y conocida, financiada con dineros públicos, por dólares emitidos por el Banco de Desempeño de Brasil, para favorecer a esas 5 grandes compañías que fueron su punta de lanza de la expansión en América Latina. Ese es un punto que no se ha dicho nunca, creo. Es importante que hoy aquí se tome nota de eso. Es más, este libro, que lo hacen 4 ONGs brasileras y latinoamericanas, el libro detalla con toda, o sea, hace con todo detalle todas las operaciones que estos tipos hicieron. Es decir, tiene un capítulo que se llama Camargo Correa en Colombia, varias represas. Y Odebrecht, por lo menos se le han podido detectar 4 cosas importantes en el país. ¿Cuál es la primera? El contrato del túnel Tunjuelo-Canoas, que se entrega en el año 2004 en la alcaldía de Garzón. Lo primero es que eso ya venía corrupto. ¿Por qué?
Porque se decidió que la solución para descontaminar el río Bogotá no era colocar varias plantas, 3 o 4 plantas, en Tunjuelo o en Salitre y otras, 3 o 4 plantas, para descontaminar, que resulta ser más económico, sino que la solución fue armar un túnel. Yo tengo sobre eso un escrito en El Espectador, sobre el fallo de la Contraloría del Consejo de Estado sobre ese túnel. Sobre el túnel Tunjuelo-Canoas, que era un túnel gigantesco, es de 80 y pico de kilómetros. Es un túnel que tiene más de 4 metros de diámetro. ¿Sí? Y está enterrado a no sé cuántos metros de profundidad. Se metieron en esa obra faraónica cuando podían hacer unas plantas de descontaminación a la salida de los principales ríos, descontaminar y entregarle al río Bogotá. Decidieron eso, y yo lo he dicho durante muchos años, porque era la forma de entregarle a una estación de tratamiento, a una planta de tratamiento en el punto Canoa, cerca a Soacha, que descontaminaba. Y oigan la cosa, hay que mandarla en una bomba, en una motobomba, un ascensor prácticamente, ¿cómo hago para explicar? Una bomba poderosa para mandar eso allí a la laguna del Muña descontaminada, para que el agua caiga descontaminada a las instalaciones de generación que tiene Engesa, que es del grupo italiano Enel como posición dominante, y el distrito, para poder generar así. Bogotá se tuvo que dar toda esa pela para poder facilitar la generación de energía en Engesa. Claro, la otra forma, que era poner pequeñas plantas a la salida de los principales afluentes del río Bogotá, era más barata, y bueno, ya Engesa vería cómo resolvía su problema. Pero es algo muy grave. A esa decisión se le pone una demanda ante un tribunal, se apela al Consejo de Estado, y el magistrado Marcos Velilla se demora más de 7 años en dar el fallo. Es el típico caso de haga el túnel mientras hagan el fallo, y después doy el fallo y ya el túnel es un hecho. Yo lo tengo reseñado perfectamente en un artículo en el periódico Espectador. ¿Quiénes fueron los socios en el acueducto? Eso fue una obra del acueducto de Bogotá. Odebrecht y, oh casualidad, el grupo Solarte. El mismo que después va a ser socio en Ruta del Sol 2 y en Ocaña Gamarra. A Odebrecht le dieron también unas carreteras en Boyacá, una malla vial en Boyacá, una carretera que no tiene mayor trascendencia. Y después viene Ruta del Sol 2. Ruta del Sol 2. Pues ese capítulo de la novela es bastante conocido. Ya el viceministro que adjudicó reconoció que le dieron $6,5 millones por esa adjudicación. Los socios de Odebrecht ahí: Episol y Solarte. Entonces yo me puse a preguntar cuál es el encanto que tiene Solarte. Y no quiero pasar de ligero, simplemente lo planteo como una inquietud que me ha llamado la atención. Y es que esta firma de ingenieros del sur de Colombia, de Nariño, Solarte, resulta tan beneficiado. Entonces dije, ¿quién apalancará financieramente a esta firma? Y me encontré, por lo menos en los contratos que pude ver, que en una buena parte de ellos los apalanca el Banco de Colombia y el Grupo de Vivienda. Por lo menos en los que tiene posición dominante, lo apalancan el Banco de Colombia y el Grupo de Vivienda. Este es un asunto que todavía no se ha esclarecido debidamente, pero les dejo esa inquietud. No digo que estén en Ruta del Sol 2, ni en Ocaña Gamarra, pero están en las obras donde yo le tengo como posición dominante. Ahí veo Da Vivienda, Bancolombia, Da Vivienda, Bancolombia. Los 3 grupos financieros más grandes del país: Aval, Da Vivienda y Bancolombia. Y pues, después ustedes me dicen que lo que está pasando en Colombia no es fruto del país que hemos hecho. Este es el resultado de lo que es Colombia. Está buena la cosa hoy, ¿no? La adición a la Ruta del Sol 2, Ocaña Gamarra, eso yo lo he dicho 1000 veces. Ustedes seguramente han visto por ahí un videito que hice yo de Juan Lozano, 5 minutos, que resume la cosa, pero volvámosla a contar.
Esto no lo vamos a volver a reproducir, porque la gente dirá, bueno, con el mismo cuento todo el tiempo, ¿no? Pero hay que contarlo hoy, pues ¿cómo no lo cuento? Entonces, primero, la adición no resulta en la misma dirección. La Ruta del Sol 2 iba de Puerto Salgar a San Roque, de Cundinamarca al Cesar. Las normas admiten otro sí, pero en la misma dirección del corredor vial que se trata. Aquí le atravesaron por la mitad una carretera. Y lo primero que hace la ANI es hacer una serie de concesiones nuevas sobre esa carretera. Por ejemplo, sube de 5 peajes a 7, crea 2 peajes nuevos y se compromete a que esos peajes tendrán siempre un sobrecargo del 15% con respecto al valor del resto de los peajes del país. Cuando uno coge el valor total de la concesión de Ocaña a Gamarra, encuentra lo siguiente: Ruta del Sol 2, de sur a norte, tiene 530 y tantos de kilómetros. Si usted divide por lo que estaba la concesión por el número de kilómetros, le da a 5.000 millones de pesos el kilómetro. Pero si usted coge lo de Ruta del Sol, lo de Ocaña a Gamarra, que el total es 1,2 billones de pesos, y lo divide por los kilómetros, que son 80 y tantos, le da a 17.000 millones de pesos el kilómetro. Tercero, en el negocio de Ruta del Sol 2, el gobierno tenía, a partir del año 2023, el compromiso de entregar unas vigencias futuras. A raíz de que metieron Ocaña a Gamarra, aprovecharon para adelantar la plata que el gobierno tenía en vigencias futuras al año 16, 17 y 18. O sea que ahí ya hay una plata enterrada de nosotros en Ruta del Sol 2. Una vía que no es en la misma dirección, más caro el kilómetro, más peajes, más costosos y más plata del gobierno. Y después de que cuadraron eso con la ANI, que firmó el actual director de la ANI, el doctor Andrade, firmó esa adición, aparecen los sobornos para las elecciones del año 2014. Ya sabemos que para el 2010 había mandado unos afiches. Mi interpretación es que había que permear las dos campañas, porque ganara el que ganara, había que asegurar que eso que se había amarrado en la ANI se volviera política pública. Y en efecto lo fue. Después de las elecciones, en junio, se da el CONFIS, que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, y después se da el famoso COMPES, en octubre, para volverlo política pública, la adición Ocaña Gamarra, que la firman todos los ministros y ministras, y lo firma el superministro Martínez Neira, el vicepresidente Vargas Lleras y el presidente Santos. Y sobre esto vale una anotación. Las platas de las campañas, cuando se mete plata a las campañas, se le mete plata a la fórmula, al presidente y al vicepresidente, ¿sí? No es solo el presidente, el que gana la fórmula. O sea que cuando usted soborna las campañas, le mete plata a ambas. Cuando se violan los topes lo violan la fórmula. Es más, en el tarjetón está el presidente y el vicepresidente, ¿o no? Es una prueba reina de eso. Sino que es que solo no, los dos. Usted no vota, los que votaron por Santos, acuérdense, en primera y en segunda vuelta rayaron a Santos y a Vargas Lleras, y rayaron a Zuluaga y a Galo Holmes. Las campañas fueron infiltradas. Quienes reconocen desde Brasil esa infiltración dicen era un lobby político. Han reconocido una parte del pago del publicista en el caso de Oscar Iván Zuluaga y Galo Holmes, y $1 millón, $1 billón para una encuesta a través de una firma de publicidad precisamente vinculada a la campaña Santos Vargas Lleras. Están embolatados. Después de tantos ires y venires, están embolatados todavía $3,5 millones que reconocen los brasileros, de 4,5 que dieron para Ocaña Gamarra, y que no se sabe dónde están, ni quién los dio, ni a qué bolsillo fueron a dar. Y le está cogiendo la noche al fiscal para que nos diga dónde están los $3,5 millones.
socios en Ocaña, Gamarra y en Ruta del Sol 2, Grupo Aval y Solarte. Y falta Navelena. Es que si ustedes miran la Ruta del Sol, el tramo más grande era el Ruta del Sol 2. Es el que atraviesa el país, de Puerto Salgar a San Roque. Y les dieron la Ruta del Sol 2 y el río al lado. Porque usted va al pie del río. El río Magdalena. Navelena, Odebrecht, con el grupo Valorcón de Julio Gerlain, hermano del senador Roberto Gerlain. Pero todos ustedes saben los detalles que ha contado el senador Robledo alrededor del tema de los créditos tramitados en el Banco Agrario. Navelena le debía al Grupo Aval esa parte del preproyecto, de la preconstrucción. 100.000 millones de pesos inicialmente pidieron, después lo subieron a 120.000. Con todas las irregularidades, ya Odebrecht denunciado como corrupto, ya una de las firmas de Odebrecht en causal de disolución en este país por las supersociedades, le dieron la plata para que le pagara el Grupo Aval. Y la deuda quedara en manos de los contribuyentes colombianos, que somos los dueños del 100% del Banco Agrario. Y en todos estos, en el caso de Navelena apareció como consultor y lo referencian en el Banco Agrario como asesor así mismo. Las firmas de abogados tienen como 20 y pico, del doctor Martínez Neira. Ya se perdieron la cuenta, pueden ser 10, 12, no sé, me perdieron la cuenta. Sí. Pero también aparece buscando un contrato de estabilidad jurídica, dando un concepto sobre contrato de estabilidad jurídica, que significaba que Ruta del Sol 2 quedaba blindada contra cualquier modificación en materia tributaria por varios años, dando ese concepto al doctor Martínez Neira, el actual fiscal. E incluso también le hicieron una consulta sobre si era necesario hacer una licitación nueva o no en el caso de Ocaña Gamarra. Esa es la historia de Odebrecht. Ese es el relato. Con faltan 1000 detalles, pero dejémoslo así. Es lo grueso. Para entrar a concluir, ¿cuáles son las interpretaciones que hay sobre la corrupción en Colombia? Que se trata de manzanas podridas, que todo está muy bien, solo que hay unos que se les dañó el alma. Es más, el Grupo Aval sacó una carta declarándose víctima de su gerente del grupo de Corficolombiana. O sea, que Sarmiento también dijo: fue a mis espaldas, me acabo de enterar. Hay otros que dicen: hay que acabar con ese grupo, porque ese grupo está dañando las instituciones. Y yo me hago una pregunta: ¿y no serán las instituciones económicas y políticas las que han producido esos grupos? ¿No será al revés? ¿No será que lo que este país necesita es una profunda transformación para que estos frutos podridos, que es lo que está dando este árbol, no hay que cambiarlo? ¿Será que el árbol se pudrió por dentro porque todo lo que tocan lo pudren y ya no da sino frutos podridos? Hay otros que dicen: no, son unas mafias. Si yo llego al poder, yo acabo con las mafias. Especie como de hombres arañas, que se autoproclaman hombres arañas, ¿sí? Y entonces ellos tienen el poder de acabar las mafias y volverlo todo sano. No. Mi opinión es que esta rosca corrupta, favorecida por la política económica, por el diseño político del país, válido de una estructura social totalmente desigual, la Colombia que está produciendo es esta Colombia que está fétida, que hiede. ¿Cuáles son las soluciones entonces? Lo primero es que el país tiene que conocer la verdad total.
¿Cuál es el problema de que un fiscal que haya tenido negocios jurídicos con quienes investiga siga siendo su fiscal? Es que si él no se margina de la investigación de manera absoluta, incluso cuyas respuestas a las indagaciones que se han hecho han estado llenas de mentiras, y ese fiscal no se margina, incluso si el fiscal no renuncia, no se puede conocer la verdad. Esto no es un problema personal. Es que si usted ha estado involucrado en relaciones ahí, pues que se conozca la verdad total y completa no va a ser posible. Siguen embolatados los 3,5 millones de dólares. Nos tienen que aparecer. Los brasileños dicen, yo di 4,5 millones. Hay 1 millón que lo llevó en una tulita, que no lo llevó en una tulita. Bueno, ese valgámoselo. ¿Sí? Todavía no está claro, pero digamos, se lo valgo. ¿Y los otros 3,5 dónde están? ¿Quién los trajo? ¿Dónde los puso? ¿Y en qué bolsillo están? Ya llevamos más de 3 meses con esto. Y que no vayan a aprovecharse de Mocoa para echarle la avalancha encima a Odebrecht. ¿Sí? Que no digan que uno de los damnificados uno de los damnificados de Mocoa no va a ser el escándalo de Odebrecht. Ese no me lo sacan de ahí. 2. Sin duda, la solución es una solución política. Es una solución de cambio de estructuras de poder en el país. La solución no es una solución a medias, ni del hombre araña. No, la solución es una solución política. Que el país diga, no queremos más esto. Como se está diciendo ahora, estamos mamados con esto. Los problemas económicos, los problemas institucionales, todos estos problemas se resuelven políticamente. Y en ese sentido termino diciendo lo siguiente. Ya sabemos qué hacen los malos. Lo que nos tenemos que preguntar ahora es qué es lo que vamos a hacer los buenos. Quedarnos a renegar. O sea, a mí ya no me vengan a decir que estamos dominados por una rosca corrupta. Lo acabo de demostrar con la historia de Colombia, de todos los disparates de este país y de todos los grandes robos y los grandes atracos de este país de los últimos 20 años. La pregunta es, bueno, ¿y los buenos qué vamos a hacer? Los que hemos pagado todo esto, y lo hemos pagado con reformas tributarias, lo hemos pagado con impuestos indirectos, lo hemos pagado con bajos salarios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir viendo esto? ¿O tomar una decisión de transformación de verdad del país? Este libro que yo he señalado de Alonso y Mulás dice algo. Está absolutamente demostrado que la corrupción es un freno al desarrollo. O sea, no es ni siquiera un problema moral, no es ni siquiera un problema de delito, de delincuencia, de criminalidad. Es un problema que tiene que ver con la estructura misma del país, con el futuro del país. Si queremos desarrollo, tenemos definitivamente que a la rosca corrupta, que incluso a veces se dividen entre ellos para engañarnos y se ponen a pelear entre ellos para engañar a Colombia, para seducir, para engañar colombianos. A esa rosca corrupta decidimos colocarla en el sitio que le corresponde en la historia y construir un país diferente. Muchas gracias por escuchar. ¿Se supone que hay preguntas o qué? Sí, no. Para los que nunca han venido, digamos que el formato normal de las 69 culturales es que inventamos a alguien que sea experto en el tema, que tenga algo relevante o novedoso que decir sobre el tema, y después abrimos un espacio en el que todos están invitados a participar, y a eso es a lo que quiero invitarlos ahora principalmente, a que si tienen preguntas las hagamos en orden, yo no sé si varias a la vez o de a una, y los avisos parroquiales. como prefiera acá el expositor. Unas 3 o 4 preguntas. Sí, unas preguntas cortas, intentemos que sea algo no muy largo, y darles unos avisos parroquiales acá. La 69 Cultural en primer lugar, digamos, toda la organización de esto,
escoger a los invitados, tener cada semana un tema diferente, tener esto listo como lo tenemos hoy. Funciona con un comité organizador, un comité editorial. Ese comité está totalmente abierto a los que quieran participar, a los que quieran venir acá, a los que quieran ayudar cada semana a que esto sea realidad y siga funcionando. Entonces siempre son bienvenidos, nos pueden decir, simplemente los agregamos al grupo y empezamos a trabajar juntos. Por otro lado, este espacio funciona de manera independiente y de manera autónoma financieramente. Nosotros para traer a quien queramos, a quien decidamos como comité editorial para poder funcionar, para que ustedes se enteren. No sé si vieron que muchos seguro llegaron por la publicidad de Facebook, por todo lo que movemos en redes, por los videos que producimos, las cosas que hacemos, todo eso lo hacemos simplemente con independencia financiera. Entonces los aportes que quiera hacer cualquier persona los van a estar recibiendo acá los compañeros. Allá atrás, Paula, que está allá de blanco, con labial rojo. Ella recibe los aportes, los reciben, cualquier cosa, con eso es lo que nosotros funcionamos y llevamos 2 años ya haciendo estas tertulias, los invitamos, la idea es hacerlo cada miércoles, obviamente en Semana Santa no, pero después de Semana Santa estaremos otra vez con ustedes. En el formulario que se está pasando en una tablet y el computador se les pregunta además de sus datos qué temas les interesa saber. Les recomendamos antes de irse que llenen esos datos. Y no sé, si hay preguntas. Yo quiero decir algo. Tuve una omisión imperdonable. Son tantas cosas que no se olvida que es muy breve. Mejor dicho, voy a empezar yo haciéndome una pregunta. ¿Y por qué en Estados Unidos es donde se levanta la olla, la tapa de la olla podrida? Esa es la primera pregunta que vamos a hacer. Que es buena. ¿Por qué Estados Unidos fue el que levantó la olla? Por lo que ya expliqué. Porque Estados Unidos le cobra a todos estos gobernantes que lo hayan faltoneado con los brasileros y los contratos de infraestructura no fueran para ellos. Esa pregunta es súper pertinente, pero bueno, me quedó bien metida en el campo de las preguntas. ¿Por qué Estados Unidos el que... O sea, Estados Unidos se nos volvió honrado de un momento a otro, ¿sí? No, es que es la vendetta contra todos sus jardineros y sus mayordomos, que mientras Estados Unidos les daba por un lado, por el otro lado, por la puerta de atrás le daban los contratos de infraestructura a los brasileños. Esa es la explicación, o por lo menos principales contratos. En el libro, me acordé porque me pediste el libro, en este libro lo dicen claramente, Brasil se volvió el dueño de la infraestructura en América Latina. Y eso, hacerle esos negocios en el patio trasero, aprovechándose de las dificultades financieras, del infarto de Wall Street, etcétera, etcétera, y meterle la puñalada por detrás, eso lo están pagando los mayordomos del patio trasero que decidieron hacer contratos con las firmas brasileñas, con sobornos. Bueno, como todavía no han levantado la mano, aprovecho. Ya va la primera pregunta, pero no las contemos. Aprovecho acá, de pronto acá haya alguien que haya venido o haya visto la campaña. Ah, bueno, se nos olvidó decirle para los que no sepan, el Chapín Prensa, que es el que vieron en la publicidad y todo, es una iniciativa ciudadana de jóvenes que también existe ya hace cerca de 3 años, que pretende hacer educación ciudadana. Y una de las formas en las que se plasma eso es en la 69 Cultural. Con el Chapín Prensa esta semana, a través de la tragedia de Mocoa, nos unimos con otras organizaciones, principalmente ambientales y otras organizaciones ciudadanas de la ciudad, para recoger aportes que queremos hacer llegar a Mocoa. El lunes hacemos el primer envío a través de Satena, de 125 kilos de comida prioritaria y de ayuda prioritaria para Satena, para Mocoa. Y hoy vamos a hacer la segunda entrega que se va a ver mañana en un avión del ejército. ¿Por qué nos decidimos meter a esto? Nosotros creemos que es una situación de choque, de emergencia en la que había que actuar con algo así, o sea, hay una situación de emergencia, pero nosotros también queremos que la gente recuerde las cosas que hay de fondo en esta catástrofe. Desde el año 2002, en el Plan de Ordenamiento Territorial de Mocoa, está advertido que había un riesgo muy grave ambiental y de inundación. Pasaron 4 gobiernos casi en este momento, 2 gobiernos de Uribe, 2 gobiernos de Santos, y nada pasó. Y nosotros nos preguntamos, ¿fueron 4 gobiernos? ¿Fueron 2 gobiernos? ¿Fue uno solo? O sea, es lo mismo, es lo que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Hace 9 meses, Corpo Amazonía advirtió con estudios en mano y todo que había un riesgo inminente de que esto pasara. Pasaron 9 meses. Y un gobierno nacional que mientras, como vimos hoy, le está entregando los contratos a esta rosca corrupta, le está entregando los contratos a dedo con miles de otros sí, que les mejora las condiciones cada vez más, no está haciendo nada este Estado Nacional para prevenir esas tragedias que son totalmente prevenibles. Estas son tragedias que pasan solo en el tercer mundo de esta manera. O sea, es una inundación normal, no es un huracán inesperado que pasó
con vientos de 400 kilómetros por hora y que no se podía hacer nada. No era una inundación que donde no hubiera la deforestación que hay a causa de los cultivos de coca, la deforestación que hay a causa de las vías para la explotación petrolera en la selva, donde eso no estuviera, no hubiera pasado, o donde hubieran obras para prevenir, canales para desviar los ríos, seguramente. Donde no hubiera la pobreza histórica en Colombia que hace que la gente se asiente informalmente en sitios donde no debe, esto no hubiera ocurrido. Entonces aprovechamos para hacer la campaña, estamos llevando la ayuda, pero queremos que la gente recuerde siempre qué es lo que hay acá atrás y que no pase ahorita en un año, en 5 meses, otra catástrofe como esta. Entonces teníamos la primera pregunta acá. Buenas noches. Una pregunta y una respuesta también. El mar de la corrupción nos está ahogando y creo que las asociaciones profesionales también tienen mucho que ver en eso. ¿Sí? Yo pertenezco a una asociación de profesionales y me he hecho esta pregunta. ¿Por qué se avaló, en el caso de Reficar, ¿sí? ¿Por qué se avalaron a tantos profesionales, ¿sí? traídos de Venezuela, ¿sí? Sí. por encima de los profesionales colombianos, con el aval de las asociaciones profesionales? ¿Usted tiene información sobre eso? No, yo no tengo una información detallada sobre eso, pero yo diría que, pues seguramente con el aval de las asociaciones de profesionales está muy mal. Pero el fondo principal del tema de Reficar es que a CBI le entregan un tipo de contrato por derecho privado, a dedo también, que se llama de costos reembolsables. Y ese sistema de costos reembolsables es decirle al contratista, gaste que yo le pago. O sea, como que si yo le dijera a usted, hágame la casa y me va pasando la cuenta y usted me pasa facturas, yo le voy pagando y le voy pagando y le voy pagando. De entrada, digamos, el sistema que se adopta es un sistema muy corrupto, que donde era obvio que a usted le iban a tumbar. ¿Sí? Ahora, yo diría que las asociaciones de profesionales, pues por supuesto, si había profesionales que en Colombia pudieran desempeñarse de esa manera y no los contrataron y dieron aval para que trajeran otros, pero además también pecaron en la cosa de la veeduría. Yo creo que todos los colombianos pecamos en eso. Ese proyecto que es de la mayor envergadura que se ha hecho en este país, nunca contó con una veeduría ciudadana ni una veeduría que hubieran podido ejercer las asociaciones profesionales. Pero bueno, yo creo que algún día tenemos que empezar a decir que hay que ponerle cuidado a todo, ¿no? ¿Cierto? Pero sí, comparto de alguna manera su criterio, pero creo que en el fondo, tan grave como eso fue el sistema, como se entregó la relación, se hizo la relación contractual con CBI, ¿no? Sí. ¿Qué otra pregunta? Acá tenía primero, o sea, ya. Pero dejemos a la señora primero y ahorita se hace la segunda. ¿Es otra cosa? No. ¿O es una respuesta? No. Acá primero voy a levantar y después allá. ¿Quién levantó la mano? Ah, usted. Cuando usted hablaba de el dinero que le había dado Banco Agrario a Ana Belena, yo quiero hacer una pregunta. ¿Las garantías que tenían para dicho préstamo compra de cartera con Grupo Aval cubren? ¿Alcanzan a cubrir el monto? No, la plata se perdió. ¿Se perdió? Sí, la plata se Ya, perdió. no hay Está nada que perdida. hacer. Sí, es más, en estos días hubo una nota del tribunal en el que dice que ni siquiera tienen la dirección actual de Odebrecht. Esa nota, yo me refería a esa nota, yo hice una nota con eso en RCN un domingo, este domingo pasó 18 días. Porque le preguntan al tribunal, oiga, ¿dónde notificamos a estos tipos? Dice, oiga, no tenemos ni la dirección ni sabemos dónde están. Si la plata está perdida, yo la doy por perdida. Y no hay ninguna garantía. No, se había hablado de una garantía, de una fiducia que estaban haciéndose de contraprestación y al final de cuentas resultó que la fiducia operaba si hubiera cierre financiero y como no hubo cierre financiero, muerto. Como usted bien lo expuso, tenemos una corrupción en nuestro país endémica y sistémica, porque pues están atados y cohesionados el sistema político, los políticos En la política económica. y los intereses de la política económica. Y usted plantea como una de las soluciones que hay que hacer, conocer la verdad primero y La verdad segundo, total, sí. hacer un cambio político, una solución política. Esa solución política, más allá de ser una palabra y una frase, y, lógicamente una buena solución, pues debe empezar con algunas acciones ciudadanas que deben plantearse en espacios no solo como este, sino desde la academia, pero acciones que de verdad vayan encaminadas a hacer ese cambio político como sucedió en Finlandia, como ha sucedido en muchos países, que ese tipo de
de manifestaciones o ese tipo de cambios políticos estructurados desde la población, desde la ciudadanía, han hecho que efectivamente los derechos civiles de la población, las garantías sociales sean protegidas y sean garantizadas en un Estado. ¿Cree usted que la abstención, que igual es alta en nuestro país, o sea, son dos cosas, o puede ser la abstención o puede ser promulgar, hacer propaganda por el voto en blanco, que significa que usted sabe que cuando gana el voto en blanco en alguna elección se debe repetir la misma? ¿Son soluciones que puedan empezar hacia ese cambio de modelo político? No, a ver, me pregunta, porque parece que atrás no escucharon, me pregunta la señora, que si la abstención o el voto en blanco podrían ser como los elementos de inicio de una transformación política. No, yo no creo. Yo descreo mucho de la abstención. Yo descreo mucho de la abstención porque cuando tú te abstienes, lo que pasa en el fondo es que dejas que los demás elijan por ti. Sí. Entonces yo descreo mucho de la abstención. Y del voto en blanco, yo he votado en blanco algunas veces, porque ninguno de los candidatos me ha satisfecho. Pero me planteo por lo menos el ejercicio de si alguno merecería mi voto, ¿cierto? ¿Sí? Y digo, como dice, pues cuando tengo que votar en blanco, voto en blanco, ¿cierto? Pero yo creo que lo más importante es desarrollar una cultura política en la que la gente no vote con el voto corrupto, que no venda el voto. Y ojo, cuando Colombia hablamos de que el voto corrupto, entonces simplemente siempre pensamos en un mochilero en Barranquilla que está repartiendo 50.000 pesos el voto. No, hay muchas formas de voto corrupto. ¿Sí? No, es que me llamó una sobrina que si no voto por entonces la sacan del puesto y no sé qué. Eso tiene todo un sistema de coacción y yo creo que va a tocar que en este país pues nos echen a todas las sobrinas de los puestos, ¿cierto? Pero eso no puede seguir así. A mí me parece que hay algo muy grave, es que yo creo que hay parte del electorado ya corrompido. Entonces, hay un electorado sano, hay una ciudadanía sana, políticamente sana, creo que es la que hay que operar. Es más, es muy probable que entre los abstencionistas o los votos en blanco, o el que coge y raya la tarjeta, se vaya a la cosa y les escribe groserías y de todo, haya gente sana. Yo creo que esa gente tiene que cambiar de actitud. Porque, ¿cuál es la prueba de que tienen que cambiar de actitud? Pues lo que han hecho toda la vida no les ha funcionado, ¿sí? ¿O no? ¿Tiene más evidencia que voto en blanco, abstención y rayar y tarjeta nula? Eso no ha funcionado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Votar a conciencia. Yo no les digo por quién, pero hay que votar a conciencia. Por encima, dígame, voto porque creo que lo que mejor hay para curar de este cáncer a este enfermo terminal, para sacarlo siquiera a cuidados intermedios, yo voto porque creo esto es así. Yo creo que el voto que se vaya a dar tiene que ser de esa manera. Porque al final de cuentas los problemas se resuelven es políticamente. No hay otra forma de resolverlo. ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Quién? La señora. Y después ahí atrás levantó la mano el señor y creo que tú también levantaste la mano, ¿no? No, bueno, dos. Listo, ok. En esta misma línea que usted dice de la solución, que la solución es política, ¿cómo hacer para restaurar la confianza en la imagen de ese líder que va a encabezar y liderar la solución política? Porque siempre hay que estar en ese campo de la política y la gente también tiene un estereotipo del candidato. Y si hay 6 familias que han gobernado en los últimos 50 años, pero aparece un diferente, entonces de pronto en eso no confían, pero ¿cómo hacemos y qué debemos hacer para apoyar a ese líder y para perfilarlo y para convencer a ese 70% de personas que se abstienen de votar que esa es la alternativa? Mire, preguntan que cómo hace uno para mirar si hay un líder distinto que pueda ser diferente a todo lo que el país ha elegido, que uno podría apoyar. Yo estimo lo siguiente frente a eso. Hay un estudio sobre las percepciones de la gente sobre un candidato. Es un estudio norteamericano. Y el estudio dice así: el 55%, entre el 55 y el 60%,
se fijan en el aspecto físico. Cómo le quedan las gafas, qué tan buena es la pinta, ¿cierto? Es así, está estudiado. El otro 20 y pico % se fija en los gestos, en el lenguaje, en la expresión, ¿sí? Y solamente un 14% se fija en el contenido. Pero no se entusiasmen, que está demostrado que a los 15 días solamente el 4% se acuerda de lo que dijo. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es elevar la cultura política, ¿sí? Que la gente se guíe por los contenidos realmente, ¿sí? Ahora, que hay unos magos de imagen que eso le hacen a uno ver pues un estadista a cualquiera que esté en el combo parecido, ¿no? ¿Cierto? Pero yo tengo una sensación, para reforzar un poco lo que usted me plantea, yo tengo la sensación de que el país está pensando en una ruptura, o sea que estamos llegando a un momento de ruptura. Y esta es la de Acevedo y Gómez, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerda que además es medio machista, ¿no? Sí. Pero bueno, está en la historia de Colombia. Dice, si no aprovecháis estos momentos de efervescencia y calor, después lloraréis como mujer, no sé qué cosa. Por eso le digo, a mí no me gusta mucho esa frase porque es machista. Pero por lo menos la primera parte, aprovechar los momentos de efervescencia y calor. ¿Sí? Creo yo que es clave. Entonces yo diría dos cosas. Cultura política, decirle a la gente, ojo con los contenidos. Y creo que estamos en un momento de ruptura. Momento clave de ruptura en Colombia. Sí. Señor atrás. Acá hay dos preguntas, entonces si quieren las hacemos las dos y después responde las dos. Decimos que podemos cambiar la estructura política para ver si podemos encontrar un cambio. ¿No será que también tenemos que cambiar la estructura judicial para que realmente se castigue al que se debe castigar? Así como en este país existen los corruptos y los que se dejan corroer, también aquí existen asesinos y se comprueban que hay asesinos, pero nunca le meten nadie a la cárcel. Se demuestra que hay corruptos, pero nunca están en la cárcel. Y si están en la cárcel, van 5 años de cárcel a la casa. O sea, toca ejercer una justicia más dura. Tenemos el ejemplo de Filipinas, que el presidente le dijo que se meta con el narcotráfico. Que le echó la madre a Obama. Ya ha bajado. Yo creo que las personas que quieren ir a China con droga lo piensan más de una vez, pero como nosotros también estamos defendiendo a los que están allá con droga, entonces la justicia no se sabe para qué lado va tampoco. No, pero yo estoy de acuerdo con usted. Es probable que a mí no me gusta mucho el presidente de Filipinas, si quiere que se lo diga con toda sinceridad. Sí. Y tampoco creo que en China la gente haya que aplicarle las leyes que en Colombia no existen, porque esa es una ley de corresponsabilidad. Pero haciendo salvedad de eso, yo sí creo con usted de que una muy buena parte de la justicia en Colombia está corrompida. Yo eso lo creo. Con toda sinceridad se lo digo. ¿Sí? Pero es que fíjese usted, entonces, ¿cómo es la cosa? Hay todo un círculo de quién elige a los magistrados, pero los magistrados eligen al otro y el otro elige al otro. Y eso es una cosa que es, ¿cierto? Es toda, por eso le digo, esa intersección que hay, intereses económicos, funcionarios públicos, métalos de justicia, y políticos, es una mezcla explosiva para cualquier país. En Colombia, de verdad, no hay separación de poderes. ¿Qué es lo que une a todos los poderes que hay hoy en Colombia? Esto que hemos estado dedicándole 2 horas, la corrupción. Están unidos en eso, ¿sí? Claro. Y se tapan unos con otros, etcétera, etcétera. ¿Sí? A mí me ha llamado la atención una cosa, se los digo con toda sinceridad. Me ha llamado la atención de que la voz de Robledo, de Jorge Robledo, en la pelea del fiscal es casi una voz solitaria. Todos los demás, los de las marchas y los que no hacen marchas, calladitos. Me ha llamado la atención eso, le cuento. Sí, porque uno dice, oiga hermano, pero apoyen un poquito a este tipo. No, solo, como una golondrina tratando de hacer verano o hacer todo llover. Solo. ¿Por qué? Porque están todos esos vínculos estrechos, todas esas concupiscencias corruptas, políticas y económicas que están llevando a esto. Yo comparto con lo suyo. He sido víctima de malos jueces, si quiere que le cuente. Pone uno denuncias y después terminan diciendo, no, se archivó. Oiga, pero ¿cómo que se archivó? Yo ni sabía. No, se archivó. Y no de cualquier juez. En altos tribunales, le cuento. Entonces,
Ahora, las cosas no las van a poder resolver todas al tiempo. Las cosas se resuelven de a poquito, de a poquito. Aquí hay que pensar que lo que Colombia requiere, por le digo, el enfermo está en cuidados intensivos, hay que sacarlo a cuidados terminales. O sea, de cuidados intensivos hay que sacarlo siquiera a cuidados intermedios. Si sabe que pues ya no se nos muere, y de ahí para ir a construir una cosa que no se va a resolver en 3 o 4 años. Esto que hemos incubado se tiene que resolver, yo diría, en bastante tiempo, pero siempre uno pensando en las futuras generaciones tiene que pensarlo. Bueno, mil gracias, ya creo que es tiempo suficiente, muy amables a los amigos del mono, muchas gracias, creo que usted remata, ¿no, Sebastián? Sí, sí. Pues, ¿habían más preguntas? Si son rápidas o una precisa. ¿No? Listo, bueno. Se nos había olvidado eso. Hoy, a los que hayan venido alguna vez a la 69 Cultural, antes teníamos otro lugar, ¿no? Este año estamos estrenando acá con el Mono Bandido. Nos abrieron las puertas y tiene que ver algo también con lo que hace el Chapín. O sea, McDonald's nos dijo que si hacíamos las tertulias en el local acá de la 72, pero dijimos que no, que nosotros apoyamos el consumo local, que estamos con las cosas producidas en Colombia. Entonces acá en el Mono Bandido ustedes encuentran una hamburguesa hecha por el chef que está acá, inventada por él, encuentran cerveza de varias cervecerías artesanales de Bogotá. Entonces los invitamos a quedarse, a seguir hablando sobre esto. Podemos quedarnos tertuleando entre los que quieran, mirando las caricaturas, les recomendamos que nos dejen sus datos. Y nada, muchas gracias por venir y nos vemos el miércoles después de Semana Santa. Va a quedar a comer. Para que vengan a el sábado o una noche. O pues coordinan los dos. Pero
pero el sábado después de Pascua. ¿El sábado de Pascua viviendo o dentro de 15? Bueno, claro que sí. 7:45. Perfecto, vale, gracias. Julio. Ah, pero sí. Dos extensiones. Bueno, les presento una amiga, un amigo de la vida. Mucho gusto. Compañeros de la Comisión de Candidatos. ¿Cómo están? ¿Qué más, Carlos? Acá estoy. ¿Cansada? Bien, muchas gracias. Un poquito como que Porque usted, si usted le paga policía, igual le puede llegar a... me siento mejor en una de estas cosas que con la espalda, y eso. No, para pues, a ver, estuve detrás de él. Pero que pueden pensar otra cosa. No, yo conozco la cara, no conozco la cara. ¿Hasta qué hora? Nunca, claro, los trasteos en menos de cuánto tiempo. Es que llegué a organizar. ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿cómo les parece? Está un poquito tiempo de abarcar. Oye, ¿qué te iba a decir? A las para ayudarles a dicho varias veces. Ajá. Pero también está. Pau, pau. Como todo, como las iglesias, sirven para la espiritualidad.
me gusta. Esta fue mi última tarea. Ah, bueno. Qué bacán. ¿Y te vas sola? Oye, no, pero estamos ahí como medio igual, a mí se termina el jueves.